Ecuador, un pequeño país ubicado en los Andes, se encuentra luchando contra una confluencia de crisis que amenazan con desgarrar su tejido social. La nación, antes pacífica, ahora es sinónimo de violencia relacionada con las drogas, turbulencia económica, corrupción desenfrenada y pobreza generalizada. La convergencia de estos desafíos ha llevado a Ecuador a un precipicio, dejando a sus ciudadanos anhelando estabilidad y un futuro más brillante. Este ensayo profundizará en las complejidades de estas crisis, examinando sus causas fundamentales, consecuencias y posibles soluciones. El año es 2025, y Ecuador es una nación al límite. Las calles, antes vibrantes de vida, ahora están marcadas por el miedo y la incertidumbre. El peso de múltiples crisis recae sobre el pueblo ecuatoriano, poniendo a prueba su resiliencia y amenazando con destrozar sus sueños. La economía está en ruinas, paralizada por una combinación de factores internos y externos. El narcotráfico ha proyectado una larga sombra sobre la nación, corrompiendo las instituciones y alimentando niveles de violencia sin precedentes. La pobreza ha reforzado su control, dejando a millones luchando por sobrevivir. Mientras Ecuador se tambalea al borde del abismo, surge la pregunta: ¿puede esta nación superar estos formidables desafíos y trazar un nuevo rumbo hacia un futuro más esperanzador? La ubicación estratégica de Ecuador a lo largo de la costa del Pacífico de América del Sur lo ha convertido en un importante centro de tránsito para el tráfico de cocaína. Los carteles mexicanos, conocidos por su crueldad, han establecido una posición firme en el país, explotando las fronteras porosas de Ecuador y la débil aplicación de la ley. Estas organizaciones criminales se han infiltrado en todos los niveles de la sociedad, desde funcionarios gubernamentales corruptos hasta pescadores empobrecidos atraídos por el narcotráfico. La afluencia de dinero de la droga ha tenido un impacto devastador en Ecuador, distorsionando la economía, alimentando la corrupción y socavando el Estado de Derecho. Los carteles operan con impunidad, sus tentáculos llegan a lo profundo de las instituciones de la nación. Han cooptado a las pandillas locales, convirtiendo la violencia asociada con el narcotráfico se ha disparado, convirtiendo las ciudades ecuatorianas en campos de batalla. El aumento del narcotráfico ha desatado una ola de violencia sobre Ecuador, destrozando su existencia antes pacífica. Las tasas de homicidio han alcanzado niveles sin precedentes, particularmente en ciudades como Guayaquil y Durán, que se han convertido en sinónimo de violencia de pandillas y derramamiento de sangre. Pandillas rivales, a menudo armadas con armas de alta potencia suministradas por los carteles, se enfrentan a plena luz del día, aterrorizando a los residentes y dejando un rastro de muerte y destrucción a su paso. La extorsión, el secuestro y la trata de personas se han vuelto comunes, erosionando aún más el tejido social de la nación. La respuesta del gobierno a la escalada de violencia ha tenido resultados mixtos. El presidente Guillermo Lasso declaró el estado de emergencia en 2021. Desplegando al ejército para combatir a los carteles y restablecer el orden. Sin embargo, estos esfuerzos se han visto obstaculizados por la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y la brutalidad de las organizaciones criminales. La economía de Ecuador, que ya estaba en dificultades antes de la pandemia, ha sido golpeada por una tormenta perfecta de desafíos. La pandemia de COVID-19 asestó un duro golpe a la industria del turismo, una fuente vital de ingresos para el país. La guerra en Ucrania ha exacerbado aún más la situación, elevando el costo de los bienes esenciales, incluidos los alimentos y el combustible. La afluencia de dinero de la droga también ha tenido un efecto distorsionador en la economía, lo que ha provocado inflación y ha ampliado la brecha entre ricos y pobres. El gobierno ha implementado medidas de austeridad en un intento por estabilizar la economía, pero estas han encontrado resistencia por parte de una población que ya lucha por llegar a fin de mes. La crisis económica ha alimentado el malestar social, con protestas y huelgas cada vez más comunes. La corrupción es endémica en Ecuador, permeando todos los niveles del gobierno y la sociedad. Desde pequeños sobornos hasta malversación de fondos a gran escala, la corrupción se ha convertido en una forma de vida para muchos. La afluencia de dinero de la droga solo ha servido para exacerbar el problema, ya que los carteles sobornan a los funcionarios para que hagan la vista gorda a sus actividades.
El sistema de justicia está plagado de ineficiencia y falta de independencia, lo que permite a los delincuentes, particularmente a los involucrados en el narcotráfico, operar con impunidad. Transparencia Internacional, un organismo de control global anticorrupción, clasifica a Ecuador con una mala puntuación en su índice de percepción de la corrupción, lo que destaca la gravedad del problema. El gobierno ha tomado algunas medidas para abordar la corrupción, incluida la creación de una comisión anticorrupción. Sin embargo, estos esfuerzos se han visto obstaculizados por la falta de voluntad política y la naturaleza profundamente arraigada del problema. La corrupción continúa erosionando la confianza pública en las instituciones y obstaculizando el desarrollo de Ecuador. Sección 6. El control de la pobreza se aprieta. Ecuador ha luchado durante mucho tiempo con altos niveles de pobreza, pero las crisis recientes han exacerbado la situación, empujando a millones a la indigencia. La recesión económica, junto con el aumento de la inflación y la falta de oportunidades laborales, ha dejado a muchas familias luchando por poner comida en la mesa. La pandemia de COVID-19 también ha tenido un impacto devastador, empujando a muchos que apenas sobrevivían por encima del umbral de la pobreza a la indigencia. El gobierno ha implementado programas sociales para mitigar los efectos de la pobreza, como transferencias de efectivo y subsidios alimentarios. Sin embargo, estos programas a menudo son insuficientes para satisfacer las necesidades de los más vulnerables, y muchos aún carecen de acceso a servicios básicos como la atención médica y la educación. El ciclo de la pobreza continúa atrapando a generaciones, obstaculizando el desarrollo de Ecuador. Sección 7. Una nación. Busca liderazgo en tiempos turbulentos. Ecuador se encuentra en una encrucijada, enfrentando numerosos desafíos que requieren un liderazgo fuerte y efectivo. El panorama político está lleno de tensión, ya que los ciudadanos exigen responsabilidad y transparencia a sus líderes. La corrupción ha erosionado la confianza pública, lo que dificulta que el gobierno implemente las reformas necesarias. En medio de esta confusión, el pueblo de Ecuador está buscando líderes que puedan guiar a la nación a través de estos tiempos turbulentos y hacia un futuro más brillante. Sección 8. Los servicios públicos se desmoronan bajo presión. La presión sobre los servicios públicos de Ecuador es cada vez más evidente. Los hospitales y clínicas están abarrotados, luchando por brindar atención adecuada a quienes la necesitan. El sistema educativo también está bajo una inmensa presión, con muchas escuelas que carecen de los recursos y la infraestructura para ofrecer una educación de calidad. El transporte público y otros servicios esenciales se están deteriorando, lo que dificulta la vida diaria del ciudadano promedio. El gobierno está lidiando con cómo abordar estos problemas, pero las soluciones siguen siendo esquivas. Sección 9. ¿Un rayo de esperanza en medio de las ruinas? A pesar de los muchos desafíos, hay signos de esperanza y resiliencia entre el pueblo ecuatoriano. Las organizaciones de base y las iniciativas comunitarias están dando un paso al frente para llenar los vacíos dejados por el gobierno. Los líderes y activistas locales están trabajando incansablemente para mejorar las condiciones de vida y abogar por el cambio. La ayuda y las asociaciones internacionales también están desempeñando un papel crucial en el apoyo a los esfuerzos de desarrollo. Si bien el camino por delante es sin duda difícil, la determinación y el espíritu del pueblo ecuatoriano ofrecen un rayo de esperanza para un futuro mejor.